Gracias, somos el grupo Macolpal, el niño flojo. Bueno, acabamos de escuchar una pieza llamada La Laguna Azul. Está en formato de jarana. Y bueno, hoy es día de primicias, hoy es día de estrenos. Tenemos nuestra primera pieza escrita por nuestro guitarrista principal, Ángel Canul. Esta pieza habla sobre un lugar en específico en la ciudad de Junucmá, un lugar donde existe un cenote que se le denomina la Laguna Azul, un lugar muy bello para ir a relajarse, para ir a esparcirse, y bueno, esperamos de visita en Junucmá. A continuación, seguimos con otra pieza, una pieza que nos encontramos en un viaje que hicimos en Quintana Roo, por la zona fronteriza entre Yucatán y Quintana Roo. Es una pieza también en formato de jarana, pero en lengua maya. Esta pieza se llama Nehuacash. Esta pieza habla sobre las tradiciones taurinas en lo que es las fiestas tradicionales, fiestas populares por esos lugares. Es una letra muy chusca, Lecuntale Huaxo con Espayik. Ahí viene el toro, vamos a torearlo. Y bueno, a continuación, Nehuacash. Suéltelo, maestro. Lecuntale Huaxo con Espayik, Lecun Cochquets, tu me senticuacas, tu ne tabacubik, con Espayik ubuli. Lecuntale Huaxo con Espayik, Lecun Cochquets, tu me senticuacas, tu ne tabacubik, con Espayik ubuli. Lecuntale Huaxo con Espayik, Lecun Cochquets, tu me senticuacas, tu ne tabacubik, con Espayik ubuli. Lecuntale Huaxo con Espayik, Lecun Cochquets, tu me senticuacas, tu ne tabacubik, con Espayik ubuli. Y dice...
tuvimos a Nehuacash, esta pieza de dominio público que bueno, el día de hoy Macolpal presenta su versión con mucho gusto para todos ustedes. Y seguimos con un poco más de jarana, con un poco más de música tradicional. Tenemos la siguiente obra en 3x4, en una jarana 3x4. Igual tenemos una pieza en lengua maya, que también la recopilamos en este viaje que hicimos grabando música por esta zona de Quintana Roo, que la verdad es muy interesante. Para estas fechas, de hecho, fuimos grabando por esos lugares y vimos que en las festividades decembrinas tocaban jaranas, tocaban sones, ¿no? Hacían danzas en honor a los santos, a los reyes. Entonces, muy lindo, muy ad hoc con esta época. Con ustedes, la Xnuk o Chopquitam. Con shokotik, con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Con shokotik, con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Uch tintang el mile, beyin wila untu chankitam pale, bailat okinu shital, beyin wila untu chok kitam. Uch tintang el mile. Shokotik, con shokotik, karaneshnu. Con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Shnu, 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 okimaka tumbeno. Shnu, 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 okimaka hatusno. Shnu, shnu, shnu. Utialabim, okot. Con shokotik, con shokotik, karaneshnu. Con
Conesh Ocotic, Conesh Ocotic, Conesh Ocotic, Garaneshuk. Muchísimas gracias. Esto fue Chopkitan o la Shnuk, Conesh Ocotic, Conesh Ocotic. Ven, vamos a bailar, eso es lo que quiere decir. Ya saben, si están en estos bailes para estas fechas, con su debido cuidados, acuérdense, Conesh Ocotic, Chupal. Muy bien, ahora sí, tenemos otra pieza, una pieza que compuso nuestro amigo, nuestro colega, especialmente para nosotros, una pieza dedicada a una avecita, a una ave muy especial de nuestro medio, el pájaro carpintero, que se le llama chejum aquí por la región. Y bueno, la historia es esta. Cada primavera a nuestro compañero lo visita esta avecita. Ya van 3 años seguidos que esta ave llega cada primavera a golpetear en lo que es su ventana. Entonces es el despertador matutino. Ahora, esta pieza también tiene algo muy peculiar, quiero que presten mucha atención en lo siguiente. Van a estar escuchando una emulación, una imitación de lo que es el picoteo del ave, y esto se hace con un instrumento prehispánico, un instrumento prehispánico de la región que se llama tuncul. Este tuncul igual fue grabado por nuestro amigo, el maestro David Edgar David Zapp. Lo apreciamos muchísimo porque le mete mucho empeño en la preservación de estos instrumentos, el registro sonoro de estos instrumentos. Con ustedes, el chejum. Muchísimas gracias. Esto fue el chejum o pájaro carpintero. Y ahora seguimos con una pieza que igual la compuso nuestro colega, nuestro amigo,
guitarrista principal de este grupo, Ángel Canul. Es una pieza que esta vez no solo se lo compuso a un lugar en específico de la ciudad de Junucma, sino a la ciudad misma de Junucma. Se llama Ajunugma. Y bueno, celebrando o haciéndole honor a que ya es cabecera de uno de los pueblos mágicos, de Yucatán. Tenemos uno más que es Cizal, el puerto de Cizal. Cuando todo esto vaya pasando, cuando todo esto vaya calmándose, los invitamos a visitar ese bello puerto. No se van a arrepentir. Riquísima comida, riquísimos paisajes. Y bueno, a continuación, Ajunugma. Es en ritmo de jarana mixta.
Muchísimas gracias. Ajunukma. Bien, ahora tenemos Chocopash. Tenemos un ritmo que bueno, ha ido permeando en lo que es la cultura yucateca, que se ha vuelto parte ya del paisaje sonoro, y esta es la cumbia. La cumbia, a final de cuentas, ya no puede faltar en lo que son las fiestas tradicionales, en lo que son las fiestas regionales. Después en la tardeadita, después de la corrida, empieza lo que es el bailecito popular, ¿no? Y bueno, también los grupos de Mayapash en el oriente les gusta este género y compusieron una pieza, una cumbia en lengua maya. Y bueno, aquí se les ofrecemos la versión de Macolpal para todos ustedes. Chocopash, música caliente. Esta pieza, por cierto, nos la compartió Valentín Yapol, que es un músico de Mayapash, es un músico también de cumbia de la comunidad de Cuchjoloch. Entonces, un saludo para él si nos está viendo, con mucho cariño. Ahora sí, suéltalo, maestro. Kotena uyes leja sus pash, kotena woko tele choco pash, que se yete le hum soche, tene que no te vuelti pashi. ¡Mambo! Y que suene el angelito de la guitarra. Sus pash, kotena wokos tele choco pash, que cheñete le hum soche, tene que wati volti pashi, kotena uyes leja sus pash, kotena wokos tele choco pash, que cheñete le hum soche, tene que wati volti pashi. De nuevo.
fresco sabor de los Macolpal. Lehasus pash, Otanawo le choco pash, que ya te le hum sokche, teneki mati volti pashi, Otanawo lehasus pash, Otanawo le choco pash, que ya te le hum sokche, teneki mati volti pashi. Para que lo baile. Muchísimas gracias. Esto fue Macolpal, el concierto. Agradecemos al gobierno del estado, a la sede culta por habernos invitado a este proyecto de cultura en línea. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez. ¡Hasta luego! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.